Muy buenas noches, estudiantes de primero básico. Bienvenidos a la clase de matemáticas semana 2, que su tema va acorde a la semana anteriormente mencionada, que habla sobre los conjuntos. Tenemos que los conjuntos es una agrupación de elementos que poseen una o más características comunes. Arriba podemos ver que dice en nuestra vida cotidiana está rodeado de muchos conjuntos. El conjunto de nuestros familiares, el conjunto de municipios, del departamento de donde vivo o el conjunto de libros que utilizo en primero básico y tantos otros. Es decir, los conjuntos a mí me sirven para enumerar una cantidad de cosas que pertenecen a una sola. ¿Ya? Veamos las características de un conjunto. Está formado por elementos, cada persona, animal u objeto que lo forma. Se nombra siempre con la letra mayúscula A, B o C o cualquier letra del alfabeto, preferiblemente un consejo que les doy. Al momento que nosotros vayamos a hacer un conjunto, el conjunto, yo en mi caso, yo lo haría un ejemplo. El conjunto de las partes del cuerpo, para mí sería el conjunto P. ¿Por qué? Porque representa las partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, eso me facilita a mí la lectura de los conjuntos, pero es opcional. Ese es un consejo que les doy. Sin embargo, pueden utilizar todas las letras del abecedario. Posee cardinalidad, o sea que es el número total de elementos que lo forman, es decir, son todos los elementos que forman un conjunto, ¿ya? Eso se le llama cardinalidad. Por ejemplo, dado el conjunto de los dedos de las manos, ahí es donde yo les mencionaba que es preferiblemente que utilicemos la primera palabra, la primera letra de la palabra para referirnos a lo que estamos mencionando. En este caso, el conjunto de que se atribuye a los dedos de la mano. ¿Ya? Dice letra con que se nombra de, ya lo que les estaba diciendo. Elementos, el pulgar, el índice, medio, anular y meñique, que acá lo podemos ver representado. El pulgar, índice, de en medio, anular y meñique. Su cardinalidad, es decir, los elementos que lo forman son 5. ¿Por qué? Porque tienen 5 elementos, ¿ya? Acá podemos ver un ejercicio. Voy a mover esto por acá. Tenemos este ejercicio en donde dice, lea el conjunto, escriba en las líneas los elementos que lo forman y el recuadro la cardinalidad. Tiene un ejemplo. Veamos el ejemplo. El conjunto G de los estados del agua. ¿Cuáles son los estados del agua? Líquido, sólido y gaseoso. Su cardinalidad, es decir, cuántos elementos lo forman, son 3. ¿Por qué? Porque acá están mencionando que son 3 elementos los del estado del agua. ¿Ya? En el siguiente ejercicio les apoyaré el conjunto P de los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Bueno, pues tenemos que los puntos cardinales es norte, sur, este, y oeste, que son los principales, ¿verdad? Porque existen otros más, pero estos son los principales. Luego está el sureste, noreste, y así sucesivamente. Ya tenemos los elementos mencionados o que pide nuestros puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Su cardinalidad es de 4, ¿ya? Porque mencionamos 4 elementos que forman mi conjunto P. Y pues acá ya estaría resuelta la primera parte, ¿o a ustedes les correspondería?
hacer el ejercicio 2 y el 3. Vamos a eliminar esto y vamos a pasar con la siguiente imagen. Tenemos la clase de conjuntos. Dice, los conjuntos se clasifican de acuerdo al número de elementos que poseen, es decir, según su cardinalidad. Tenemos conjuntos finitos, conjuntos infinitos, conjunto unitario, conjunto vacío y conjunto universo. Veamos cuáles son. El conjunto finito es el conjunto que se pueden contar todos sus elementos, es decir, los conjuntos finitos son todos aquellos que yo tengo la posibilidad de contarlos, ¿ya? Ya sea los dedos de mi mano, o pueda ser cuántas rosas hay en un jardín, ¿ya? Que son cosas que yo las puedo contar. Tenemos otros ejemplos. El conjunto H de los huesos del esqueleto tiene 206 elementos. En un conjunto finito, ¿ya? Son todos aquellos que yo los puedo contar, ¿sí? ¿Cómo se puede contar esto? Pues a través de un procedimiento, ya sea con un cadáver que sea pues dado a la medicina y que estos puedan contar cuántos huesos posee el ser humano, o sea, nuestro esqueleto, ¿ya? Otros ejemplos de conjuntos finitos tenemos dos. El conjunto S de los días de la semana, porque tiene 7 elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos 7 elementos, ¿ya? ¿Los puedo contar? Por supuesto. El siguiente ejemplo, el conjunto D de los departamentos de Guatemala, porque tiene 22 departamentos. ¿Los puedo contar? Sí. ¿Ya? A esto se refieren los conjuntos finitos. Son todos aquellos que yo puedo contar. ¿Ya? En la siguiente clasificación tenemos los conjuntos infinitos. Leamos el cuadrito primero. Dice, un conjunto infinito es aquel que no es posible llegar a saber cuántos elementos tiene. Su cardinalidad es indeterminada, es decir, sus elementos son indefinibles. ¿Por qué? Porque no es posible contarlos. Leamos lo que está arriba. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E de las estrellas del firmamento? Es imposible llegar a saber cuántas estrellas hay porque no se pueden contar todas. Es un conjunto infinito, ¿ya? Es imposible para el ser humano, o bueno, yo venir, sentarme en una noche y bueno, voy a contar todas las estrellas que hay en esta noche. No las puedo contar, es imposible. Entonces, por lo tanto, a esto se le atribuye un conjunto infinito. También tenemos otros ejemplos, no solo puede ser ese. Dice, el conjunto n de los números naturales es el conjunto m, bueno, perdón, el conjunto n de los números naturales es un ejemplo. ¿Por qué? Porque los números naturales no solo llegan de 1 a 10, sino que los números son infinitos, ¿ya? Podemos llegar a 20 trillones, 50 trillones, etcétera, ¿ya? No hay una cantidad específica o un final específico de los números, por lo tanto, son infinitos. El siguiente ejemplo, el conjunto m de los múltiplos de un número. De igual manera, los múltiplos de un número pueden ir hasta el infinito. No hay una cantidad específica que determine el final de los números, ¿ya? Y por último tenemos el conjunto de los números decimales, es decir, los números decimales como al igual que los números naturales o enteros pueden ir hasta el infinito. No hay una cantidad específica, recalco, no hay algo que me diga hasta acá terminan los números. No, los números pueden ir hasta donde nosotros no nos imaginamos, ¿ya? A eso se refiere el conjunto infinito. El siguiente, el conjunto unitario. Dice, el conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, ¿ya? Tenemos, cuenta la tradición maya que todo niño que nace
viene acompañado de su nahual. El nahual es su sombra protectora y generalmente está asociado a un animal. El conjunto N de los nahuales de un niño está formado por un solo elemento. Por lo tanto, el conjunto N es un conjunto unitario. Otro ejemplo que puedo darles yo es el conjunto S de los seres humanos está formado por una cabeza, ¿ya? No podemos venir y decir que el ser humano tiene dos cabezas porque es algo imposible, algo irracional. Sin embargo, tomando en cuenta el ejemplo que yo les di, podemos decir que el ser humano cuenta con una cabeza, ¿ya? No existe otra posibilidad, por lo tanto es un conjunto unitario. Como siguiente tenemos el conjunto vacío. Consideremos el conjunto P de peces que viven en el aire. ¿Cuántos elementos tiene? No tiene elementos, por lo tanto su cardinalidad es 0. Porque ¿cuándo hemos visto que los peces viven en el aire? Es imposible, es algo ilógico, por lo tanto, es un conjunto vacío, algo que no tiene una posibilidad de existencia, ¿ya? Porque acá la explicación, porque no hay peces que viven en el aire. P es un conjunto vacío, ¿ya? Lo representamos P igual a vacío, un conjunto vacío, y se lee P es igual a un conjunto vacío, ¿ya? Por último tenemos el conjunto universo, ¿ya? Ojo con estos dos últimos conjuntos, que estos pues ya tienen un símbolo, ¿ya? Y de una manera que los podemos identificar. El conjunto vacío pues tiene como una O y una diagonal que divide pues la misma vocal. Y pues el conjunto universo pues está representado por el símbolo de una U mayúscula, ¿ya? Dice, todos los conjuntos se obtienen de un conjunto mayor llamado conjunto universo que se identifica con la letra U. Por ejemplo, el conjunto C de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras se obtiene de un conjunto mayor, U, el conjunto formado por todos los países de Centroamérica, ¿ya? ¿Cuáles son todos los países de Centroamérica? Son todos los que están mencionados ahí. Otro ejemplo muy fácil que yo podría dar es las partes del cuerpo. El conjunto P está formado por cabeza, boca, ojos, piernas, brazos, etc. Por lo tanto, bueno, podemos decir, vamos a escribirlo para que ustedes me lo entiendan mejor. El conjunto P está formado por la cabeza, los brazos. No vamos a escribir todas las partes, solo vamos a hacer un ejemplo. Los brazos, las piernas, los ojos, y se obtienen del conjunto o de un conjunto mayor U. El conjunto formado por todas del cuerpo, el conjunto formado por todas las partes del cuerpo. ¿Ya? Acá podemos ver. El conjunto P está formado por cabeza, los brazos, las piernas, los ojos, perdón acá, los ojos, y se obtienen del conjunto mayor U. ¿Cuál es el conjunto mayor U? Que está formado por las partes del cuerpo, vamos a dejarlo como las partes del cuerpo,
Porque si escribo todas, estaría en lo incorrecto porque todas esas no son las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, acá pues quedaría este ejemplo que pues ejemplificaría bastante eso. Por último, pues tenemos estos ejercicios que dice, lea el enunciado. Con estos ejercicios ustedes van a practicar lo que anteriormente les expliqué. Dice, lean el enunciado y analice, lea el enunciado, analice y responda las preguntas. Tiene un ejemplo. Tenemos el ejemplo, si consideramos el conjunto U, pongámosle 1 de cifras impares, ese es el conjunto I, yo estoy confundiendo y parece 1, pero es conjunto I de las cifras impares en el número 248. Vamos a ver las cifras, es decir, cada número, y vamos a determinar si alguno de esos números es impar o no, y los vamos a contar si es que tienen impares. El 2 es un número par porque al momento de dividirlo se divide en partes iguales, o sea, 1 y 1. 1 más 1 me da 2. 4 también es un número par. Al dividirlo a la mitad me da 2 y 2. Y la suma de estos me da igual a 4. Y por último, 8, que es su última cifra, es un número que tiene una mitad exacta, es decir, 4 y 4, que me da de resultado 8. Por lo tanto, no tenemos en 248, no tenemos ninguna cifra o números individuales que me indiquen a mí que son números impares, todos son pares. Entonces respondemos las preguntas ya luego de haber analizado el ejercicio. Dice, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 0 elementos. ¿Por qué tiene 0 elementos? O sea, ¿por qué tiene 0 números impares? Porque todas las cifras del número son pares, lo que yo les estaba diciendo. Todos los números son divisibles, es decir, que al partirlos a la mitad, por decirles así, pues obtienen una mitad exacta, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de conjunto es I? Es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tiene elementos, porque su cardinalidad es de 0. Y vamos con el primer ejercicio, que es el que siempre les apoyo. Si consideramos el conjunto P de presidentes de una nación, ya tenemos nuestro enunciado. Si consideramos el conjunto P de presidentes de una nación, ojo con eso, no nos está diciendo una nación específica. Al no darnos ese dato, podemos decir que puede ser cualquier nación, ¿ya? Y cualquier nación, pues sabemos que han tenido varios presidentes, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Tiene muchos. ¿Cuántos? Podemos contarlos, porque a lo largo de la historia, si sabemos, no hay una cantidad de presidentes que no podamos contar. Todos los presidentes conocidos alrededor del mundo, todos los podemos contar. Un ejemplo, pues todos los presidentes de Guatemala, pero como no nos está diciendo una nación específica, entonces vamos a tomarla la general. ¿Cuántos elementos tiene? Escribimos muchos, ¿ya? ¿Por qué tiene muchos elementos? Porque en una nación, pues se eligen diversos presidentes cada lapso de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿con qué tipo de conjunto es P? Lo consideraríamos un conjunto finito, ¿ya? Porque es una cantidad que yo puedo contar. Desconozco la cantidad de presidentes de una nación, por supuesto. Sé que son bastantes, claro, por supuesto, pero los puedo contar. Ahora, si me dieran a mí el dato de presidentes, un ejemplo de determinado país, El Salvador, yo diría, bueno, es tal cantidad de presidentes o tal elementos que tiene ese conjunto, pero como lo desconozco, pues vamos a poner que son muchos o varios, ¿ya? Y así vamos a ir haciendo con los demás ejercicios que están súper fáciles. Uy, perdón con esto. Seguimos.
tenemos la representación de conjuntos. Tenemos cómo representaría una manzana. Hay diferentes formas de hacerlo. Puede llamarla por su nombre, manzana, o también la podemos describir. La podemos llamar por su nombre, una manzana, pero describirla es decir todas las cualidades que ésta posee. Y bueno, tenemos que es una fruta redonda, hundida por los extremos, de cáscara delgada y lisa, de color rojo, verde o amarillo con sabor ácido o dulce. También puede dibujar, ¿ya? Como la manzana, los conjuntos también se pueden representar de diferentes maneras, ¿ya? No tenemos una forma específica para describir algo, en este caso la manzana, sino que podemos hacerlo de muchas maneras, ¿ya? Asimismo funcionan los conjuntos. Y tenemos de forma descriptiva. La forma descriptiva es una manera abreviada de representar conjuntos porque solo nombramos una propiedad común a todos los elementos, ¿ya? Y tenemos acá la explicación. Para representar conjuntos en forma descriptiva, escribimos la letra mayúscula que representa el nombre del conjunto seguido del signo igual. Es lo que yo les estaba diciendo. La palabra, en mi caso yo lo tomo así, en mi caso sería el conjunto de manzana. ¿Cuál sería? M, ¿ya? Porque estoy utilizando la primera palabra, la primera letra de esa palabra, ¿ya? Detrás de la llave de apertura describimos una característica de los elementos y cerramos la llave. Acá tenemos el ejemplo P igual a países del mundo, ¿ya? Utilizaron acá la letra P, ¿por qué? Porque en la palabra países inicia con la letra P. Y se lee P es igual al conjunto de los países del mundo, ¿ya? Se lee de esa manera. Tenemos en forma enumerativa. Dice enumerar es contar, hacer listas. La representación enumerativa consiste en nombrar uno a uno, ojo con eso, uno a uno todos los elementos del conjunto. Se suele utilizar para conjuntos con pocos elementos. Ojo ahí, que nosotros podemos enumerar un conjunto siempre y cuando éste posea pocos elementos, porque al tener muchos elementos, se nos haría muy tedioso estar escribiendo, estar diciendo todos los elementos porque serían demasiados, ¿verdad? Entonces tenemos, para representar conjuntos en forma enumerativa hay que tomar en cuenta estos dos aspectos. Tenemos que escribimos todos los números, elementos, escribimos todos los elementos separados por comas dentro de llaves, ¿ya? Las llaves, pues, son estas, se las voy a dibujar. Todas las llaves son estas. Miren que acá pues no sale como adecuadamente tendría que ser, pero ese es un ejemplo de las llaves, ¿ya? Luego el siguiente aspecto, cuando un elemento se repite, solo se escribe una vez, ¿ya? Por ejemplo, el conjunto L de las letras de la palabra mapa, L es igual al conjunto de M, A, P. Estoy enumerando una cierta cantidad de letras de la palabra mapa, ¿ya? Si en este caso, como vemos, la A se repite, por lo tanto, solo la voy a escribir una vez. Por eso en el ejemplo está M-A-P, ¿ya? ¿Se repite la A? Sí. Como se repite, solo la voy a escribir una vez. Y dice, aunque la A se repite 2 veces, la palabra mapa solo se escribe una vez, ¿ya? Como les explicaba. Luego tenemos este ejemplo que dice observe los conjuntos en forma descriptiva y expréselos en forma numerativa. Tienen un ejemplo. Dice, el conjunto R es igual a las letras de la palabra matemática.
Ya tenemos en forma descriptiva acá. Lo que voy a hacer es escribirlos de manera enumerativa, en este caso. Pero antes no les expliqué el primer ejemplo. Tenemos m es igual al conjunto de números del 3 al 7. ¿Cómo lo voy a escribir de manera enumerativa? Los voy a escribir tomando en cuenta el 3, por supuesto no nos podemos saltar al 4, sino que empezando desde el que nos especificaron. 3, 4, 5, 6 y 7. Y al finalizar, cierro con mi corchete, ¿ya? Perdón, con mi llave. Luego, al siguiente dice, R es igual al conjunto de letras de la palabra matemática, letras. Vamos a hacer lo voy a hacer acá para que no haga estorbo. Vamos a poner paréntesis, pero hagamos de cuenta que es una llave. Letras de la palabra matemática. M, A, T, no se olviden de las comas, E. La M no la vamos a volver a escribir porque si se repite solo se escribe una vez. Mate, ma, también la A se repite, la omitimos. La T nuevamente se repite, no la escribimos. Luego tenemos la I no se repite, esa sí la escribimos. Luego tenemos la C. ¿Ya? No podemos volver a escribir la A porque ya la escribimos. Y cerramos el paréntesis que hagamos de cuenta que es una llave. Y lo ponemos acá. ¿Ya? Y ahí pues resolvemos los demás ejercicios. Ya por último tenemos la representación enumerativa especial. Dice la forma de representación enumerativa especial se utiliza para conjuntos muy numerosos cuyos elementos tienen un orden establecido. Por ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto, el conjunto formado por números pares, impares, etc. ¿Ya? Luego tenemos, para representar conjuntos en forma enumerativa especial, escribimos tres números, los tres primeros elementos separados por comas. Luego, puntos suspensivos y detrás del último elemento si lo hay. Los puntos suspensivos son los tres, que podemos ver acá casi no se ven, son estos. Esos son los números suspensivos. Los puntos suspensivos. Perdón, chicos. Luego tenemos, por ejemplo, el conjunto A de las letras del alfabeto es igual. Conjunto A igual a, B, C. Y omitimos toda la cantidad de letras del abecedario y nos saltamos hasta la última que es la Z. Los puntos suspensivos a mí me permiten representar los que faltan sin escribirlos, ¿ya? Acá como dice acá. No voy a escribir todas las 27 letras del abecedario, pero me va a servir para evitar escribirme todo eso que es tan tedioso, escribo o pongo los tres puntos suspensivos y me salto a la última letra del abecedario, que en este caso es la Z, ¿ya? Luego tenemos forma gráfica o diagrama de Venn. Para representar un conjunto de forma gráfica se utiliza un diagrama de Venn o cualquier figura geométrica simple. Los conjuntos deben tener pocos elementos para que la representación sea clara, es decir, que no haya una gran confusión o no haya muchos elementos ahí que me hagan confundir. Veamos cómo hacerlo. Dibujamos una circunferencia o un círculo. Ese será nuestro diagrama de Venn. Dentro del diagrama escribimos los elementos del conjunto colocándoles un punto a la izquierda. Esto también comúnmente en computación se le llama viñeta, ¿ya? Si un conjunto está repetido,
solo lo ponemos una vez, al igual que en los conjuntos pasados. En el conjunto de forma enumerativa también, solo se va a escribir una vez si los conjuntos o los elementos del conjunto se repiten. No, me quedé acá, ¿verdad? Escribimos el nombre del conjunto fuera de la figura, en un rectángulo pequeño. Recuerde que los conjuntos se nombran con una letra mayúscula, ¿ya? Lo que venimos repasando anteriormente. Tenemos los ejemplos. El conjunto n de los números del 3 al 7. Tenemos el nombre del conjunto que es n, que lo represento con una n, valga la redundancia, y dentro de mi diagrama de Venn tengo 3, 4, 5, 6 y 7, que son los números que representan del 3 al 7, ¿ya? En el conjunto S de los sentidos del cuerpo tenemos conjunto S es igual a la vista, tacto, oído, gusto y olfato, ¿ya? Y pues acá tenemos los ejercicios. Ahora le toca a usted, represente los siguientes conjuntos en forma enumerativa especial. Si quieren, regresamos a la presentación. Acá tenemos de forma especial, es donde tenemos los puntos suspensivos. Tiene un ejemplo, el conjunto P de los números pares del 8 al 456. Casi no se puede observar acá por la calidad de la imagen, pero tenemos que el conjunto P es igual a 8, 10, 12, puntos suspensivos y 456. No escribo todos los números hasta llegar al 456, sino que utilizo los 3 puntos y de una vez me paso al número final que me indica el conjunto. En este caso es el 456. Siempre recuerden que les ayudo con el primer ejercicio. El conjunto L de las letras del abecedario desde la J hasta la W. Se los voy a escribir acá. Uy, se desapareció esto ustedes. Bueno. J, K, L, M. Lo voy a dejar hasta acá. Pongo 3 puntos suspensivos y llego hasta la W. Recuerden siempre ponerle las llaves, ¿verdad? Pero la computadora, como no tiene esta función de las llaves, voy a ponerlo con paréntesis. Ahí está. Utilicé los puntos suspensivos y me salté hasta la letra que indica. Esto es de la regla de la enumerativa. Regresemos. ¿O no me deja? No, de la enumerativa espacial. La siguiente tenemos, observe los conjuntos expresados en forma descriptiva. Luego represéntelos en forma gráfica, tiene un ejemplo. Las cifras del 4, del número 4, 5, 4, 5 y... Es que casi no se logra ver ustedes, pero... Bueno, acá podemos ver que por lógica dice 3, 5, 4, 5 y 3, que pertenecen al conjunto C de las cifras de los números anteriormente mencionados. Siempre les apoyo con el primer ejercicio. Conjunto P de los puntos cardinales. Ya tenemos norte. Acuérdense siempre de ponerle la letra que corresponde al nombre del conjunto. Conjunto P se coloca acá, conjunto P, que va dentro del cuadrito, norte, y vamos a escribir los elementos del conjunto. Norte, sur, este y oeste.
Bueno, vamos a ponerlos acá porque sabemos que no me van a caber, ¿verdad? Pero ya estaría el ejercicio 1 y se siguen con temas. Luego acá tenemos esto de lectura, que esto quedará para ustedes, que son ideas principales ya. Podemos leer este mapa conceptual que les va a servir para enriquecer sus conocimientos. Uy, perdón. Esto se está escribiendo donde no es. Ya. Que en sí es un resumen de lo que anteriormente les expliqué. Bueno, con esto les doy gracias por llegar hasta acá. Les deseo mucha suerte con todos sus ejercicios. No duden en preguntarme si tienen alguna duda. Yo con mucho gusto les estaré apoyando. Saben que estoy siempre a la orden. Y los dejo con esta imagen que pues para que les sirva de reflexión. La disciplina es el puente entre las metas y los logros, ¿ya? Cada quien puede darle una interpretación personal. Espero que les haya gustado esta clase y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.